Lucas capítulo 1, y es un pasaje bastante largo hasta el 2:21. Vamos a ir por partes. Lucas 1, versículo 1 dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas se dio a la tarea de documentar de manera precisa los acontecimientos que tenían que ver con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección, la obra completa de Cristo Jesús. Y comienza de esta manera, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y escuchen esto, los vuelvo a repetir, José, Laura, nuestros hermanos amados, esta palabra debe traer consuelo a ustedes. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y dice, no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido Zacarías por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, escucha esto, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios, e irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, ¿recuerdas la promesa de Malaquías? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, es decir, quedó embarazada y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Dios continuaba haciendo sus preparativos. Dios estaba preparando la venida de Elías, aquel que había prometido más de 400 años antes. A Juan el Bautista, quien
obraría en el espíritu de Elías para anunciar la venida del día del Señor grande y terrible. Grande por la salvación que aquel que él anunciaría, Jesús, Cristo, nuestro Señor, grande por la salvación que traía y terrible porque el juicio que él ejecutará al final de los tiempos será para salvación para muchos, pero para condenación de otros. Vemos que Dios está haciendo los preparativos para Navidad. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus preparativos para esta Navidad? ¿Ya colocaste el arbolito? ¿Ya colocaste tal vez algunos regalos por ahí? ¿Ya estás pensando en la cena? ¿Ya sabes qué vas a preparar? ¿Ya encargaste el puerquito o el pavito o el pollito, lo que sea que vayas a comer ese día? Pero yo quiero preguntarte, ¿ya preparaste tu corazón para celebrar el advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores? No está mal que hagamos preparativos para Navidad, pero no debemos olvidar que el mayor preparativo debe ser aquel que hacemos de nuestro corazón para celebrar no solamente un 24 de diciembre, sino todos los días de nuestras vidas el advenimiento de nuestro Redentor. Hermanos, vemos que en este pasaje lo que parecía imposible fue posible. De hecho, más adelante dice el ángel, nada es imposible para Dios. El ángel se aparece y dice que Zacarías queda aterrorizado. A mí me sorprende cuánta gente anda con ligereza diciendo por allá afuera que ven ángeles y que de hecho hasta le dan órdenes a los ángeles. Cuando yo veo que en la palabra de Dios los hombres piadosos que Él escogió caían de rodillas, aterrorizados delante de los ángeles. Pero más allá de esa controversia, después de este terror que Él tiene al ver a este ángel, ¿por qué ellos se aterrorizaban? Porque Dios es santo, mis hermanos. Y cualquier manifestación de su santidad a través de un ángel o a través de su misma presencia produce temor en los hombres a causa del pecado que hay en nosotros. Pero la respuesta del ángel, como lo hemos leído, fue: no temas. No temas porque tu petición ha sido oída, y le dice, tendrás gozo. No temas porque tendrás gozo. El Señor está preparando el advenimiento del Mesías al preparar el advenimiento primero de aquel Elías que anunciaría y prepararía el corazón de los hombres para recibir al Rey prometido. Tú y yo tenemos hoy una misión muy parecida a la de Juan el Bautista. Estamos aquí para anunciarle al mundo, a través de nuestra celebración o en medio de nuestra vida cotidiana, a través de la cena de Navidad o a través de ir a cenar tacos a cualquier lugar, cualquier día de la semana, de anunciar al mundo que todo temor puede desaparecer cuando nosotros los invitamos a venir a hacer a Cristo Jesús su Señor y Salvador. Aquel que venció a la muerte, aquel que se encarnó para solucionar nuestro más grande problema, porque el temor más grande que tiene este mundo es el temor a la muerte, a causa de no estar preparados, de no saber qué viene después de la muerte. La incertidumbre se apodera de las personas, pero tú y yo podemos hoy salir y decirle, no temas, hay uno que vino a morir por ti en esa cruz, y si tú rindes tu vida a Él, no tienes nada que temer, porque Él, por lo que Él hizo en esa cruz por ti, puede darte vida eterna. Y puedes llegar a decir como Elizabeth, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth era estéril. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Y alguien tal vez pudo haber preguntado, ¿habrán cometido pecado él o ella en aquel tiempo? Pero vemos que Dios decidió que esta pareja fuera estéril por un largo tiempo para manifestar su gloria a través de un milagro al enviar a través de ellos a Juan el Bautista. Así son los preparativos de nuestro Señor. Dios prepara aquello que parece imposible para nosotros, y lo hemos visto
visible en Cristo Jesús. Continuamos con la historia y vemos que entonces Dios prepara la venida de Elías que él prometió, que anunciaría la venida del Salvador, que prepararía el corazón del pueblo para recibir a Cristo el Redentor. Continuamos con la historia y vemos cómo Dios continúa con los preparativos de Navidad al preparar la encarnación del Mesías. Versículos 26 al versículo 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. ¿Recuerdan cuando veíamos hace un par de semanas Isaías 7? ¿Qué fue prometido al pueblo? Que del tocón de Isaí, del tronco que quedó de Isaí, nacería un retoño. Es decir, Isaí, el padre de David, es decir, del linaje de David vendría un rey que redimiría a su pueblo y establecería el reinado justo del Señor. Y ahora vemos que el ángel se presenta y Lucas tiene la delicadeza de mostrarnos que José pertenecía a la casa de David. A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Es decir, has recibido un gran favor de parte del Señor. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella, al igual que Zacarías, se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo nuevamente: no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sabemos que Jesús significa Salvador y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Y escucha esto: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿No es esto lo que vimos anunciado durante nuestra serie de Isaías? Aquel rey del linaje de David que Dios levantaría para establecer su reinado eterno, como vimos hace un par de semanas. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto nos enseña muchísimo acerca de María. Y el ángel se fue de su presencia. La misma situación con María. El ángel se aparece y le dice: salve, muy favorecida. Qué grande favor le fue otorgado a María, que de su vientre naciera el Redentor del pueblo de Israel, pero el Redentor de toda la humanidad. Ella se llenó de temor también, pero nuevamente la respuesta fue: no temas. No temas, y le dice: porque has hallado gracia delante del Señor. No temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Gracia es recibir algo que no mereces. Gracia es aquello que te es otorgado sin que te lo hayas ganado, simplemente porque alguien te ama y quiere lo mejor para ti. Y sabes que el anunciamiento del Mesías
que fue prometido, que traería a este mundo la personificación de la gracia del Señor. Qué grande gracia hemos recibido aquellos que estamos en Cristo, porque lo que merecemos es el castigo de Dios por nuestros pecados. Lo que merecemos es el infierno por nuestros pecados. Lo que merecemos es la condenación eterna por nuestros pecados. Pero qué increíble que lo que hemos recibido, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados y rendirnos ante Él, creyendo que Él pagó por nuestra maldad, por nuestros pecados en esa cruz, lo que recibimos es pura gracia. Solamente gracia de parte del Señor. Este mundo no se ha dado cuenta que la gracia que se llama en teología gracia común del Señor está sobre todos. Dios manifiesta su gracia común. No solamente los cristianos reciben bendiciones, no solamente los cristianos reciben el sol, la luz del sol cada día, no solo los cristianos pueden salir a trabajar y obtener el fruto de su trabajo para alimentarse, no solamente los cristianos disfrutan, toda la humanidad disfruta de la gracia común del Señor, pero hay una gracia específica que es la gracia salvadora, la que ellos necesitan. Porque viene un día en el cual Dios, cuando Cristo regrese a llevarse a su iglesia, a los que le pertenecen, esa gracia común del Señor desaparecerá. Porque entonces la gracia común del Señor será retirada de este mundo, porque Él irá a vivir con los suyos, y este mundo que rechace a Cristo Jesús, al niño que nació en Belén para el perdón de sus pecados, vivirán entonces lejos de toda gracia del Señor. Lo único que habrá será tormento, amargura, crujir de dientes, porque sabes que no hay nada peor que no poder disfrutar ni siquiera de la gracia común de Dios. No hay nada peor que vivir en un mundo o en un lugar, llámese infierno, sin Dios. Eso es lo que hace al infierno, infierno. Que Dios no estará más allí. Pero hoy la gracia del Señor se sigue extendiendo. Y no solamente el favor y la misericordia del Señor se extiende al darle a este mundo la oportunidad de seguir cosechando de la tierra alimento para alimentarse. No solamente de poder disfrutar de la ciencia que ayuda a que podamos sanar nuestras enfermedades, sino que Dios más específicamente ha provisto a este mundo y ha extendido el tiempo de su venida para que este mundo reciba la gracia específica del Señor que estamos por celebrar en esta Navidad, el advenimiento de Cristo Jesús, aquel que vino a encarnarse, que se encarnó para pagar por nuestros pecados y por nuestra maldad, para traer luz en medio de nuestra oscuridad. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Yo te digo a ti, si no estás en Cristo, el temor que hay en tu vida solamente puede desaparecer cuando halles en Cristo la gracia específica para tu salvación que el Señor tiene para ti. La historia continúa a partir del versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí? ¿Por qué me ha concedido esto, o sea, el Señor, que a mí, la madre de mi Señor, venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo
y esto es lo que es conocido como el canto de María o el Magnificat de María. Escucha esto: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Lo que encontramos en esta pequeña porción es la primera expresión o la segunda expresión después de Elizabeth de alabanza. María alaba al Señor por el regocijo a causa de la salvación y de la redención que el Señor había enviado a través de su vientre, a Cristo Jesús. Tú y yo podemos aprender muchísimo de María. Tú y yo debiéramos tener en muy alta estima a María. La humildad de esta mujer que entregó por completo su agradecimiento al Señor. Dice María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Muchas veces en nuestro intento de opacar o de tratar de corregir a aquellos que veneran a María como si fuera más elevada que Dios, es decir, como si ella hubiera engendrado a Dios mismo desde la eternidad, lo cual es completamente incorrecto. Pecamos de muchas veces olvidar que Dios colocó a esta mujer y fue Él el que dijo que ella es muy favorecida. Y tú y yo debiéramos regresar muy a menudo a aprender de María, quien se expresa de esta manera: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella en primer lugar reconoció que necesitaba un Salvador y su espíritu se regocijó en el Salvador que de su propio vientre nacería. María no se quedó con la gloria. María glorificó al Señor por la salvación que el Señor traería sobre su pueblo, porque Dios estaba cumpliendo a través de ella la promesa de redención que Él había prometido. Hermanos, podemos aprender de María, podemos recordar y bendecir el nombre del Señor todos los días por su misericordia. Yo te animo que tu cena de Navidad no comience este 24 de diciembre con la banalidad de simplemente comer y beber y disfrutar e intercambiar regalos, sino que el centro de la celebración sea la alabanza y la gloria al Señor, como dijo María, que sea una celebración de regocijo por la salvación, que sea una celebración celebrando los hechos poderosos que el Señor ha hecho de generación en generación, que sea una celebración de la misericordia del Señor sobre los que le temen, que sea una celebración recordando que Dios ha ayudado a Israel, su pueblo, y Dios ha ayudado a aquellos que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido hecho parte de su pueblo, su iglesia. Pero la historia continúa. A partir del versículo 57 al versículo 80, vemos nuevamente, regresamos a Zacarías y Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella,
y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre, escucha esto, su nombre es Juan. ¿Quién le puso el nombre al niño? El ángel le dijo: llamarás su nombre Juan. Fue el Señor a través de el ángel que le dijo a Zacarías cómo se llamaría el niño, y entonces Zacarías entendió lo que estaba sucediendo. Y Juan le dijo: no me voy a inventar ningún nombre. No estoy planeando ningún nombre. Su nombre ya ha sido puesto por Dios mismo. Su nombre es Juan. Y todos se maravillaban. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar, escucha esto, dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían, escucha esto, las guardaban en su corazón. Tú estás escuchando hoy las mismas buenas nuevas que estas personas. Yo quiero decirte, lo mejor que puedes hacer es no ignorar esto que estamos escuchando. Es no estar pensando en tu negocio, si se está vendiendo o no se está vendiendo. Es no estar pensando en qué vas a comer más al rato. Es no estar pensando ni siquiera en los preparativos de la cena de Navidad. Es estar atesorando en tu corazón y meditando en tu corazón, como dijeron ellos, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Atesorando en tu corazón estas palabras, porque tú no estás con la incógnita qué llegará a ser este niño. Tú y yo estamos del otro lado de la historia y sabemos lo que este niño llegó a ser. Seguimos hablando de Juan y ahora de Zacarías. 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizando dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y nos ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Escucha esto: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Escucha esto: concedernos que, si tú quieres saber a qué vino Jesús, escucha esto: concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestros días, todos nuestros días. Y tú, niño, o sea Juan, serás llamado profeta del Altísimo, que irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo, escucha, esto es el mensaje, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué existimos tú y yo como iglesia? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el evangelio? Sino el anuncio de el perdón de los pecados, es decir, el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados, por lo que Él hizo en la cruz, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Tú y yo tenemos que celebrar este próximo 24 de diciembre, aunque Cristo Jesús no nació un 24 de diciembre, ni siquiera en diciembre, pero sí vamos a celebrar y tenemos que celebrar esto, que ha venido la salvación, porque nuestros pecados han sido perdonados por la entrañable misericordia del Señor, mostrada a ti y a mí en Cristo Jesús. Y ve cómo continúa diciendo: con que la aurora nos visitará desde lo alto. ¿Y recuerdas este pasaje de Isaías 9? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Este niño nació para ser la luz en medio de nuestra oscuridad.
Este niño nació para ser la luz en medio de la oscuridad de nuestros problemas, en medio de la oscuridad de nuestro pecado, en medio de la oscuridad de nuestras enfermedades, en medio de la oscuridad de nuestras aflicciones. Cristo Jesús es el niño que vino para hacer luz a aquellos que andaban en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Porque la paz que tú y yo no tenemos en este mundo, la paz que muchas veces tú y yo no sabemos tener ni siquiera con los seres que más amamos, y mucho menos la paz que no podemos ver en este mundo caído, es a causa de que el ser humano no está en paz con el Señor hasta que sus pecados son perdonados. Y esos pecados, cuando son perdonados en Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Él, cuando tú te arrepientes de tus pecados, ahora sí puedes decir: estoy en paz con Dios. Y ya no es un deseo efímero. Dicen algunos, cuando alguien fallece, Dios lo tenga en su gloria, Dios les dé paz. Pero déjame decirte, cuando tú estás en Cristo, no es un deseo efímero, es una realidad en tu vida. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Y la historia continúa. Hemos visto ahora la alabanza de Zacarías, que dio al Señor a través de su profecía por la redención que Dios había enviado. Empezaban ellos a ser testigos del cumplimiento de las promesas del Señor. Pero entonces llegamos al nacimiento de Jesús. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Parece que Lucas quiere que nos quede muy claro que Jesús es el cumplimiento de aquel que vendría del linaje de David. Por ser él de la casa de David y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Veíamos la semana pasada cómo la promesa de este Mesías comenzaría como alguien que no sería muy codiciable, como alguien que no sería muy, en apariencia, admirable. ¿Se acuerdan de la raíz de tierra seca? Y vemos el nacimiento de Jesús humilde, como alguien de quien el mundo en su razonamiento jamás quisiera creer que un pequeño niño que nació en un pesebre, hijo de un carpintero, nacido en Nazaret, pudiera ser aquel que redimiría los pecados. La Biblia nos dice, Jesús dijo que el más grande pecado de este mundo es no haber creído en Él. Y esta es la dificultad más grande para muchos, creer que ese niño que nació en Belén es la solución a su problema más grande. El perdón de pecados y la vida eterna están en Él. Y continúa la historia. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo otra vez: no teman. Escucha esto, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, escucha esto, apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando
a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre nuevamente? Dios mismo. El ángel le dijo a María: llamará su nombre Jesús. Dice Mateo: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre dado por el ángel antes de que Él fuera concebido en el seno materno. Hermanos, los preparativos para Navidad los hizo el Señor. Los más grandes preparativos los hizo el Señor. Los más maravillosos preparativos para Navidad los hizo el Señor. Muchos alegan que si los cristianos debieran o no celebrar Navidad. Históricamente la iglesia lo ha celebrado por muchísimos años y encontramos en las Escrituras suficientes razones para que, sabiendo que Jesús no nació un 24 de diciembre, tú y yo celebremos que nació el Salvador del mundo, aquel que vino a redimirnos de nuestros pecados. Hermanos, vemos cómo Dios venía preparando desde miles de años el advenimiento del Redentor. Vemos cómo Dios, después de una sequía de profecía de más de 400 a 500 años, preparó el advenimiento de Elías, Juan el Bautista, que prepararía el camino para Cristo Jesús el Señor. Dios preparó a una mujer llamada María, a través de la cual se encarnaría Dios mismo para venir a entregar su vida por nosotros. Hermanos, hemos visto cómo María, cómo Elizabeth, cómo Zacarías han glorificado al Señor por sus beneficios sobre Él. Vemos cómo la alabanza a Dios que dieron los ángeles a causa del nacimiento. Fíjate esto, los ángeles del cielo se manifestaron en toda la gloria y esplendor y dijeron a gran voz: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Qué día? ¿Qué evento estaba viviendo el mismo universo y toda la creación y el cielo mismo? El día que Jesús se encarnaría para venir a traer esta luz, esta restauración, esta redención y esta salvación por el perdón de pecados a la humanidad. La respuesta de Zacarías fue alabar y glorificar al Señor. La respuesta de Elizabeth fue alabar y glorificar al Señor. La respuesta de los ángeles fue alabar y glorificar a Dios. La respuesta de María fue alabar y glorificar a Dios. La respuesta de los pastores fue alabar y glorificar a Dios. ¿Cuál crees que es lo que, qué crees tú que es lo que te corresponde hacer a ti y a mí en este día? ¿Qué crees tú que es lo que nos corresponde hacer cada día de nuestras vidas? ¿Qué crees tú que es lo que nos corresponde hacer en esta próxima cena de Navidad? Hermanos, yo, como dije al principio, de niño anhelaba la llegada de Navidad y me emocionaba muchísimo. Pero debo admitir que conforme fueron pasando los años, fui perdiendo esa emoción. O sea, no deja de emocionarme, pero como que fui perdiendo la emoción que me producía en aquel tiempo.
Tal vez porque en lugar de recibir regalos, ya llegué a la etapa en la que me toca dar los regalos. Lo siento si hay niños aquí, pero dice el villancico, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, Santa Claus no existe, Santa Claus es tu papá. Nosotros somos ahora los que tenemos que dar los regalos. Entonces, los regalos el día de Navidad deben, más que tener un valor monetario, hermanos, deben hacernos recordar el regalo precioso y glorioso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mira, tú y yo pensamos que merecemos mejores regalos en este mundo. De hecho, bajo este sistema de pensamiento de que ahora ya nadie me da regalos, yo los tengo que dar, yo venía pensando hace unos días, y de hecho ya lo hice, me compré mi propio regalo de Navidad. Y en mi mente estaba, he trabajado muy duro este año, me merezco este regalito. Creo que muchos saben qué puede ser, ¿verdad? Saben cuál es mi gusto más caprichoso. Y dije, me voy a dar estos buenos tenis. Me los merezco. He trabajado muy duro, me los merezco. Pero mientras preparaba este mensaje, el Señor me dijo, tú no mereces nada. Tú merecías la muerte. Pero yo te he dado la vida en Cristo Jesús por gracia, sin que te lo ganaras. Pónganse de pie, hermanos. Tú y yo debemos recordar en esta próxima celebración, que estos regalitos que nos demos, sin importar el precio que tengan, sean un recordatorio de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, personificada en Cristo Jesús. Porque si pedimos el regalo que merecemos, decía un maestro de mi escuela, muerte es lo que mereces. Pero Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús, solamente por gracia. Yo quiero decirte, si tú aún no le has rendido tu vida a Cristo, puedes recibir este regalo de la salvación y la vida eterna. Si hoy tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo y lo haces tu Señor y tu Salvador. Hermanos, unámonos. Navidad no es acerca de lo que merecemos. Navidad es acerca de lo que por gracia nos ha sido dado. Salvación y vida eterna en Cristo Jesús para quienes ponen y hemos puesto nuestra fe en el niño que nació en Belén para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, aprendamos de los ángeles que vinieron a anunciar la venida del Mesías. Tú y yo podemos hoy salir y no necesitamos que ángeles se aparezcan. Dios quiere que tú y yo seamos los anunciadores de la salvación en Cristo Jesús. Podemos aprender de Zacarías, quien aunque dudó al principio, después tuvo fe y dijo lo que el Señor dijo, esto se hará, y glorificó al Señor. Podemos agradecer al Señor como Elizabeth, quien dijo, el Señor tuvo compasión y misericordia de mí y ha quitado mi afrenta. Podemos aprender de María, que pudo glorificar al Señor humildemente y decir, gloria sea al Señor por su salvación, por su misericordia mostrada a su pueblo. Podemos glorificar al Señor como los ángeles lo hicieron y decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres en los que Él a los que Él les ha mostrado su complacencia. Hermanos, podemos glorificar al Señor como esos humildes pastores, porque hemos visto que se ha cumplido lo que Dios prometió en Cristo Jesús. Vayan a sus casas, sigan haciendo sus preparativos, preparen el corazón para celebrar Navidad. Señor.